Buenas noches. Esta es un show and tell de la Asociación Filatélica Peruana. Va a ser una cosa algo corta en el sentido que somos solamente tres quienes vamos a presentar temas relacionados en Perú y vamos a empezar con Wim de Helder. Adelante, Wim. Ya, buenas noches a todos. Rapidito, enteros postales del Perú, una introducción. Es un tema un poco amplio, entonces voy a pasos un poco grandes para explicarles un poco qué tenemos acá en el Perú en términos de enteros postales. Los enteros postales del Perú existen en 4 categorías. Me imagino que en la gran mayoría de los países es lo mismo. Tarjetas, sobres, hojas carta y envolturas. Más adelante vamos a ver qué hay. Perú emitió enteros postales desde 1875, que es una serie de sobres prefranqueados. Primero vamos a ver las tarjetas. Perú ordenó la confección de tarjetas en 1880 y debido a la guerra del Pacífico con Chile, recién fueron emitidas en 1883. Acá hay una falla en la presentación. Valores faciales de 3, 4 y 5 centavos. Acá tienen las imágenes. Lo que sucede es que tenían una serie doble en realidad. Esas son las tarjetas simples. También tenían tarjetas dobles que tenían respuesta pagada. Acá dice con respuesta pagada y acá la respuesta pagada. El truco era que quien recibió la tarjeta lo podía cortar por la mitad y usar la otra tarjeta para contestar, ¿no? Porque ya no tenía que pagar el porte porque ya estaba pagado por el remitente. La verdad, yo no sé si eso existe en otros países. Yo desconozco un poco el tema de enteros postales de otros países. No sé si eso es algo específico para Perú o si existe en otros países. Esas tarjetas circularon por bastante tiempo, unos 30 años, pero fueron resellados y sobrecargados en varias oportunidades. Acá hay un ejemplo. Este es, en realidad es 5/5, entonces la verdad no es muy claro por qué lo resellaron, pero bueno, así lo hicieron. Incluso cambiaron el indicium, como ustedes ven, acá no hay indicium, o el indicium es un cruz de Malta, ¿no? Y acá lo pusieron la imagen del Correo Central. Mientras tanto, en 1899, en 1900 se emitieron tarjetas para el año nuevo. Estos son para el año 1800, emitidos en 1899, entonces tienen acá el año 1900. Los de 1900 tiene el año 1901, ¿no? Entonces los emitieron en diciembre de 1899 y luego en 1900 para dar los saludos para el nuevo año. Acá con el reverso, acá dice el 1 de enero de 1900. Estos tienen el relieve, el retrato del presidente Nicolás de Pierola. Los del año siguiente tienen un retrato del presidente López de Rumay. En 1906 se emite una nueva serie de tarjetas, esta vez con valor facial de 1, 2 y 4 centavos, ya no 3 centavos, y acá ya el indicio fijo es el Correo Central. En 1913 se emite una última serie de tarjetas, esta vez otra vez con los valores faciales 1, 2 y 4 centavos. Existen dos versiones, uno con el escudo del Perú y el texto Correos y Telégrafos Perú en relieve y una sin, ¿no? Entonces tienes, estos dos son ambos de 2 centavos, uno con el relieve y uno sin el relieve y así, igual para los 1 y 4 centavos. Existen dos tarjetas especiales que son bastante interesantes. Uno es para promover el plan del presidente Billinghurst para conectar la isla de San Lorenzo con el Callao mediante un puente. La isla San Lorenzo es una isla deshabitada que está frente a la costa en Callao. Quienes han visitado el Perú tal vez lo han visto. Billinghurst tenía el plan de conectar la isla con el Callao mediante un puente.
Eso nunca se realizó en realidad y hasta el día de hoy la isla San Lorenzo es área intangible que pertenece a la Marina. No puedes ingresar. No hay nada, simplemente es un tremendo bulto de arena nada más, pero igual no puedes entrar. Otra tarjeta, y esta sí es bastante interesante. Hay una tarjeta que contiene un llamado al presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos para intervenir a favor del Perú en su conflicto con Chile acerca de la devolución de Tacna y Arica en 1919. Perú había perdido Tacna y Arica en la Guerra del Pacífico, pero el Tratado de Ancón, que puso fin a la Guerra del Pacífico, estipuló que después de, si no me equivoco, 30 años, se debía hacer una consulta popular en Tacna y Arica para identificar con quién se iban a quedar, con Chile o con Perú. Entonces, había un conflicto con Chile porque las autoridades chilenas que gobernaron Tacna y Arica en ese momento pusieron trabas al plebiscito. Entonces se emitieron una tarjeta con el texto que se ve en pantalla, tal y tal y tal, peruano, saluda al presidente Woodrow Wilson, el héroe civil de la justicia, y le pide en nombre de la paz y el porvenir de la América que sea el árbitro de los sagrados derechos del Perú. Es una tarjeta bastante interesante. Yo he visto una vez un ejemplar usado hace bastante tiempo. No me acuerdo que si ha sido un uso legítimo o filatélico, pero el tema es que es una tarjeta que es muy, muy, muy escaso en condición usada, ¿no? Sin usar se ve de vez en cuando, tampoco es muy común, pero de vez en cuando se encuentra, pero usado, como digo, me he visto solamente una vez y es rarísimo. Vamos a los sobres. Como ya les dije, en 1875 el Perú emitió una primera serie de sobres con valores faciales de 2, 5, 10, 20 y 50 centavos, donde el sobre de 20 centavos existe con dos tonos de color, como ustedes ven acá. Estos son los de 2, 5 y 10. Estos acá abajo son los de 20 centavos en sus dos tonos de color. Y estos son los de 50 centavos. Los sobres de 5, 10 y 50 existen en dos tamaños, donde en el caso de 5 y 10 centavos la diferencia es muy pequeña, es cuestión de menos de 1 centímetro. Pero en el caso de 50 centavos, como ustedes pueden ver, el más grande es casi el doble del tamaño del más pequeño, ¿no? Esos sobres como estos se emitieron antes de la guerra con Chile, antes de la guerra del Pacífico. Entonces, durante la guerra fueron resellados con el escudo chileno y el texto Caja Fiscal de Lima. Acá por debajo dice Caja Fiscal de Lima. Y algunos de esos sobres llevan además un sello fechador como marca de control. Hay dos tipos, hay del 17 de febrero de 82 y este es del 12 de mayo de 82. Entonces hay dos tipos, ¿no? La marca fechador de marca de control se encuentra en todos los valores, pero obviamente son mucho más escasos que los sobres con solamente el Caja Fiscal de Lima, ¿no? Los de marca de control son más escasas y usadas son realmente muy raros, ¿no? Los de marca de control usados son escasísimos. Se estima que son menos de 10 ejemplares. Después de la guerra del Pacífico, el correo resella el restante de los sobres con un resello de habilitación. El resello dice, poco difícil de ver, pero el texto dice Correos del Perú, acá arriba. Hay un figuro de un sobrecito, arriba dice 1886, por abajo dice Lima, y en la cinta abajo dice emisión habilitada. Una vez más, existe en los 5 colores.
En 1896 el correo emite una nueva serie de sobres, esta vez con los valores de 5, 10 y 20 centavos. Ustedes ven las imágenes acá. La estampilla impresa es del tipo Pizarro, igual que las estampillas de la época que circularon en esa época. Además del 5 centavos existe un nuevo tiraje en 1900, entonces 4 años más tarde, que tiene como diferencia que las líneas de trasfondo de la imagen de Pizarro tiene un poco más de espacio, entonces hay un poco menos de líneas, un poco más de plano, es la diferencia. Y finalmente en 1912 el correo emite un último sobre con un valor facial de 5 centavos. Este lleva como indicio, estampilla, como lo quieres ver, el efigie del presidente López de Rumania. Vamos a las hojas carta. Hojas carta son, digamos, tarjetas postales que puedes doblar y cerrar, ¿no? Entonces, esas hojitas lo podías doblar por la mitad. Al reverso tiene un gom, está engomado en el borde, entonces lo podías cerrar y mandarlo poniendo la dirección afuera y el texto adentro para que nadie puede ver lo que está el texto, ¿no? 3 centavos de valor facial. Unos años más tarde emitieron un nuevo modelo, otra vez de valor facial de 3 centavos. Primero con el presidente de Pierola como indicio en relieve, tal como lo hemos visto en las tarjetas. Y en 1900 fueron reemplazados por el mismo diseño, pero con diferencia que ahora lleva el retrato del presidente López de Rumania. Lo que ustedes pueden ver existen en 2 tamaños ligeramente diferentes. Y además, y eso sí es interesante, el retrato del presidente López de Rumania existe en 2 variantes. La diferencia se ve en el bigote, no sé si es suficientemente grande para que ustedes vean, pero este tiene el bigote donde el puntito del bigote se va hacia afuera, mientras acá el puntito del bigote va hacia adentro. La posición de la cabeza también es un poquito distinto, pero eso no es muy notorio, pero el más notorio es el bigote, ¿no? Y como les digo, existen 2 formatos ligeramente distintos y también 2 tipos de papel. Uno tiene papel más liso, eso que tiene el retrato con el bigote con el punto hacia afuera, tiene un tipo de papel un poco más áspero. Y finalmente en 1920 el correo emite una última hoja carta con la estampilla impresa que es idéntico a la estampilla que circulaba en esa época de 10 centavos con el retrato del presidente Augusto Leguía, de valor facial de 10 centavos. Este sí no ha sido usado, pero sí ha sido doblado, como ustedes pueden ver acá. Estos anteriores, estos también han sido doblados, esto está completamente mint, no ha sido doblado. Algo interesante que sucede acá, en los años 1960 aparecieron 2 aerogramas que no llevan un valor impreso, pero sí son emitidos por el Correo del Perú. Como no llevan un valor impreso, se podría discutir si son enteros postales en sentido estricto, sí o no. Si tú dices que un entero postal debería llevar un valor impreso, obviamente eso no sería un entero, ¿no? Pero bueno, dentro de la filatelia del Perú lo coleccionamos dentro del grupo de enteros del Perú. Este es el 1, que dice acá, Correos del Perú, aerograma. Este es mint, ese se podía doblar y acá poner la dirección y las estampillas. Y la segunda aerograma lleva impreso un mapa turístico del Perú, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ese es uno usado, eso nunca he visto sin usar. Todos están impresos en un papel muy delgado, papel cebolla. Obviamente, como era para el correo aéreo, se tenía que ahorrar el peso.
Y lo último son las envolturas. Las envolturas se usaron para mandar impresos, por ejemplo, periódicos, folletos. Entonces los pusieron alrededor del paquete, los sellaron. Acá arriba hay un poco de goma y lo puse acá la dirección y lo mandaron, ¿no? Vienen en valor facial de 1, 2, 5 y 20 centavos y viene con la estampilla impresa del tipo Manco Cápac Pizarro, igual a las estampillas que circularon en esa época, ¿no? Obviamente, a mayor valor facial, obviamente normalmente eran para un paquete más pesado, más voluminoso, entonces el tamaño de la envoltura también es un poco más grande, como ustedes pueden ver acá. Acá tienes los 4 valores, 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos y el de 20 centavos. Son hechos en un papel de muy mala calidad, tipo periódico, y se hacen muy frágiles con el tiempo, entonces coleccionarles requiere bastante cuidado, más que nada en la parte donde la gente los doblaron, son muy, muy frágiles, muy débiles. Es bien complicado, hay que tener mucho cuidado con eso. En 1898, 2 años más tarde, se emite una segunda emisión de la de 1 centavo que tiene la misma estampilla pero en otro color, esta vez en verde en lugar de ultramar. En 1901 aparece un nuevo modelo de envolturas que lleva como indicio el escudo de armas de la ciudad de Lima en relieve, que es muy parecido a los cierres oficiales de la misma época. No sé si ustedes se acuerdan la charla que les hizo sobre los cierres hace unos meses. Bueno, esa imagen del escudo de Lima con el águila bicéfalo es bien parecido a lo que se muestra en las cierres oficiales de esa época, ¿no? Y solamente existe en un valor facial de 1 centavo. Y 2 años más tarde, el año siguiente, se cambia el indicio por el retrato del presidente López de Romaya. Esto de López de Romaya en condición usada es sumamente raro, eso no se ve. Y acá termina. No sé si les he robado demasiado tiempo, creo que no. Muchas gracias, Wim. De nada. Ahora pasamos a la presentación de Marco Henrich. Marco, adelante. Muchas gracias, Henry. Buenas noches con todos, o buenas tardes, buenos días, de acuerdo a donde estén. Pues vamos a conversar el día de hoy sobre los sellos aéreos números 4 y 5 de Perú, cuando hay una numeración que empieza con el aéreo, que eso es todo un debate con los catálogos, ¿no? Si es que debe ser una sola numeración o numeraciones paralelas, y sabemos de las diferencias, ventajas y desventajas de esta forma de representar una numeración de catálogo. Tuvimos muy buenas conferencias previas sobre el Marinerito, que es la número 1 aérea de Perú, y sobre el 50 centavos Leguía, ¿no? Creo que está pendiente el de 50 centavos de Piura, que eso también, para mí hay mucha historia y mucho que investigar en esos sellos de Piura, que fueron uno de los que fueron litografiados en Lima. Me voy a saltar ese sello y nos vamos a los números 4 y número 5, que son estos de aquí, impresos por Waterloo & Sons, firma conocida que no solamente ha hecho sellos en Perú, sino en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo en general, ¿no? Y donde se ve, curiosamente, como viñeta central, un avión, pero que en realidad no es un avión que se usa para transporte de correos, sino es un avión de combate, ¿no? Curioso por eso, ¿no? Creo que es un bonito sello para 2 categorías temáticas que son justamente aviones, ¿no? Y sobre todo una subcategoría aviones de combate. Y por otro lado la heráldica, ¿no? Ya que se puede observar el escudo nacional del Perú, ¿no? Arriba a la derecha, que
lo conocemos mucho porque son las viñetas pues, que se usaron en 1858 con la peseta roja y el medio peso amarillo, ¿no? Recuerden que el dinero azul no tiene el escudo nacional, sino el escudo de armas, que es el escudo que está con la palma y olivo, ¿no? Entonces, interesante sello, ¿no? Acá tenemos algunas características del mismo, como por ejemplo su tamaño, ¿no? 34 por 26 milímetros. El centro de la viñeta impresa es 30 por 23 y dentado 12,5, ¿no? Como características principales. Quería hacer notar que estos son valores llamados altos y muy altos para la época. Algo interesante que estoy trabajando y estudiando es la correlación que hay entre los años de emisión de los sellos postales con la moneda del país. Porque a veces la filatelia como que no lo investiga tanto, ¿no? O no se correlaciona. En 1934 circulaban monedas de plata todavía en Perú, ¿no? Entonces, nosotros en Perú hemos tenido moneda de plata pues desde la época del virreinato. Y se mantuvo. Claro, le bajaron la denominación en los últimos años. La última moneda de plata de Perú fue en 1936, el famoso sol. Estos soles son muy, muy pesados. Realmente tener 4 o 5 en el bolsillo podía romperlo. Le bajaron, sí, el gramaje de la plata. Las monedas antes eran de 9 décimos y luego la bajaron a 5 décimos. Pero eran todavía monedas de plata. Circulaban ya billetes, que eran los soles de oro, ¿no? Que justamente en el año que se emitió esta serie existía 5 soles, ¿no? Que era el circulante en papel, ¿no? Entonces siempre... Y Perú tiene una historia interesante sobre este binomio de monedas y papel, ya que cuando se emitieron las famosas Plata Lima o Plata Perú durante la Guerra del Pacífico, era curioso que el sol de plata tenía un valor mayor al sol moneda. Entonces, por eso era que esos sellos decían Plata Lima y Plata Perú, porque solamente se podían comprar con monedas de plata, no se podían comprar con billetes, ¿no? Entonces, es interesante esa correlación que hay, sobre todo en sellos antiguos. ¿Qué significaba realmente, en este caso, 2 soles y 5 soles para efectos de un porte, ¿no? La emisión es en febrero de 1934, el catálogo Bustamante, uno de los más utilizados y reconocidos en Perú, las cataloga como la Aérea 4 y 5, pero no le da ninguna referencia, simplemente las coloca como Aéreas 4 y 5, nada más. El catálogo Ibertelier la pone también como Aérea 4 y 5 y pone que son biplanos, ¿no? Que lógicamente corresponden a la categoría de biplanos de combate. El catálogo Scott, muy simple, le pone aeroplano en vuelo, algo simplista. Y yo tenía una duda de identificar el avioncito, ¿no? ¿Qué avión era el que estaba ahí? Y tuve acceso a 2 referencias válidas en el mundo de la filatelia. Mitchell decía que era el avión de combate marca Fairey, ¿no? Que es un avión británico de combate. Y claro, la numeración de Mitchell, como que no separa las aéreas de las comunes, era 287-288. Yo me topé primero con esta referencia, con Mitchell. Me puse a investigar justamente ahí lo de qué tipo de avión era el que estaba ahí. Pero llegó dentro de mi investigación, pude ver pues que Stanley Gibbons, en su catálogo especializado de aviones, decía que no era un Fairey, sino un Hawker Hart. Entonces ahí ya había una contradicción. ¿Es un Fairey o es un Hawker Hart? Entonces por ahí fue que planteé esta pequeña investigación que presento. Acá les presento el enfoque Mitchell, el Fairey. De todos los modelos, el que más se parece a la viñeta, sobre todo porque no eran muy comunes en los aviones de combate estos protectores de ruedas en vuelo, ¿no? Algunos lo utilizaban cuando estaban en tierra, pero estos protectores de vuelo no son muy comunes en los aviones de esta época, ¿no? Entonces, este era el famoso Fairey, el modelo Phantom. Y acá podemos ver otro modelo, el Swordfish, que era uno de los que más se parecían por los mástiles, por las formas. Ahí podemos ver la referencia para comparación.
pero definitivamente el Phantom era el que se le parecía porque estos modelos no llevaban estos protectores de ruedas, que sí lo tiene en la viñeta del 5, de la de 2 soles y 5 soles, ¿no? Entonces tenía mucho sentido lo que decía Mitchell, excepto por algo, que las fechas no cuadraban. El Swordfish, su primer vuelo fue en abril de 1934, entonces me resulta poco creíble o imposible que justamente el avión voló y en ese mismo mes ya estaba el sello postal emitido, ¿no? Y por otro lado, el Phantom, el que más se le parece, es de junio del 35, así que este queda completamente descartado. Algo que me llamó la atención en este pequeño research fue que cada marca de aviones tiene una característica del desfogue del motor, ¿no? Que acá lo vemos que tiene un espaciamiento, lo vemos, bueno, acá no se ve mucho, pero sí se ve acá, ¿no? Que estos desfogues tienen una característica de espaciamiento. Esto pasa en la mayoría de los Fairey. Entonces, por las fechas y por esto que acá vemos que no hay separaciones, ¿no? Y dije, de repente es un tema de viñeta, ¿no? Es un tema de diseño, ¿no? Porque normalmente los sellos de esta época eran fotos que las retocaban o las dibujaban o los redibujaban para que puedan ir al proceso de grabado, ¿no? Porque estos sellos son grabados. Pero cuando encontré la referencia de Stanley Gibbons y vi esto, yo dije, esta es, ¿no? Este es el... O sea, hay un error en Mitchell, ¿no? A mi punto de vista, salvo un experto que pueda encontrar otra explicación. Acá sí vemos el diseño que aparece en el boceto, ¿no? Bueno, los aviones de combate de esa época eran muy parecidos entre sí, ¿no? Este es un Hawker Car, otra marca, competencia de Fairey. Pero no me convencía porque no encontraba los modelos hasta que encontré uno, ¿no? Que tenga los guardafangos. Y a mi humilde opinión, este es el que sale bosquejado en la viñeta. Y es un Fury 2 de 1931. Calzan las fechas, acá sí no hay ninguna discusión. Ahí vemos este desfogue de motor, este emblema, ¿no? Que es idéntico al de la viñeta, que lo podemos ver también con este avión en tierra, que también se puede apreciar bastante bien. ¿Okay? Entonces, está resuelto prácticamente, ¿no? De todas maneras hay que seguir investigando. Y en realidad esto lo hago también porque opino que los catálogos deben ser muy precisos en estas viñetas. Claro, no es su función principal, pero creo que un catálogo debe ser bastante preciso con las viñetas, ¿no? Yo me acuerdo, y justo lo que acaba de presentar Wim, había una controversia que me acuerdo que participé hace años, en que si el boceto de 1 centavo y 2 centavos que parecía el Inca, ¿no? Era Manco Cápac o Atahualpa, porque uno de los catálogos peruanos decía que era Atahualpa, ¿no? Entonces, ahí también hubo una pequeña controversia. Ahora ya creo que todos estamos de acuerdo que era Manco Cápac. Se encontró el boceto. Es interesante hacer el estudio de los bocetos, sobre todo en estampillas pre-1950, porque hay un montón de historias interesantes y para mí, una investigación todavía pendiente en muchos sellos postales. Entonces, al final, pues, resultó ser Manco Cápac, y era la lógica de la serie, ¿no? Porque eran los 3 primeros gobernantes en las 3 etapas del Perú, ¿no? Manco Cápac, primer gobernante del Imperio Inca; Francisco Pizarro, primer gobernante del del Virreinato Español; y José de la Mar, que aparece en 50 centavos, 1 sol y 2 soles, que fue el primer presidente constitucional de la República del Perú. Entonces, había una lógica de los primeros, ¿no? Que nunca se comentó, ¿no? Eran los primeros gobernantes en cada periodo importante de la historia del Perú, ¿no? Entonces ya ahí se le encuentra la lógica a que sí era pues Manco Cápac y no Atahualpa, ¿no? No hubiera tenido ningún sentido que sea Atahualpa bajo esa lógica. Muy bien, entonces quería mostrarles ahora que, como todos los sellos de la época de Waterloo and Sons, sobre todo, y que estos archivos han salido a la venta hace poco, relativamente, hace no más de 15 años, han salido a la venta estos bocetos, ¿no? Están las pruebas, ¿no?
Las pruebas tienen exactamente las mismas dimensiones que los sellos, solo que tienen diferentes colores, ¿no? De 2 soles en violeta y en 5 centavos en un rosa intenso, ¿no? Entonces son los especímenes de esta serie, que también son muy coleccionables e interesantes desde el punto de vista de su origen. Quiero mostrarle algunas piezas interesantes en esta emisión. Acá podemos ver un bloque de 24 ejemplares del 5 soles marrón. La primera vez que lo vi, le soy bien sincero, pensé que era un sello de favor, ¿no? De un coleccionista que fue... Ahora, lo dudé por 2 razones, ¿no? Ya Henry Márquez me ayudó con esto y me confirmó que era parte de un paquete, ¿no? O sea, sí fue legítimamente usado. Y efectivamente, hay 2 evidencias que sí me dicen que ha sido legítimamente usado. Yo no creo que alguien así nomás haya invertido la cantidad de dinero que se necesita para hacer un blogcito con matasello de favor, ¿no? Estamos hablando de 120 soles, ¿no? Que cualquiera no los tenía así nomás en esa época, y recordemos, soles de plata, ¿no? Representaban mucho dinero en esa época. Y lo segundo, para mí lo clave, es el matasello tercero, que está invertido. Yo creo que alguien que hubiera hecho otro de favor no hubiera cometido este error, o no hubiera dejado que le vendan con este error, si es que lo quería de adorno, como otra cosa. Así que yo creo que definitivamente es legítimamente usado, ¿no? El 26 de octubre del 36, 2 años después, más de 2 años después de emisión. Algunos sobres con estos valores, no he podido encontrar estos sobres en uso local, probablemente existan. Todos son dirigidos al extranjero. Acá tenemos un porte a Canadá de 6 soles 70, ¿no? Certificado. Acá tenemos un porte interesante con un sellito conocido por los coleccionistas del Perú, ¿no? Que apareció un resello del 12 centavos a inicio del siglo XX, sobre dirigido a Bélgica, 6 de abril del 36, porte 335. Acá tenemos un porte bajo, 395, interesante porque es un sobre de rectorado de la Universidad de San Marcos, Alemania. Un sobre dirigido a Austria en septiembre de 1936, de porte 315. Acá hay 2 sobres también interesantes, este dirigido a Estados Unidos, el 13 de noviembre del 35, de porte 3 soles, y este de acá es el que he podido ver en mi corta investigación con múltiples sellos, ¿no? 4 sellos del 2 soles, ¿no? Con un porte de 8.45 a Inglaterra. Yendo a los 5 soles, acá tenemos, este sobre es muy interesante por 2 motivos. Primero, porque sería como un porte mixto de la serie completa, ¿no? Que es el único que he visto. Y es un sobre de correspondencia diplomática. Estos sobres yo los veo tremendamente interesantes por muchos motivos. La mayoría de estos sobres se guardan en las embajadas o en los consulados. O sea, no salen. En las embajadas o consulados, tuve la oportunidad de hace muchos años ir a uno, tienen unos archivos que para ellos, no, la filatelia cero, porque para ellos son evidencia histórica de documentos que guardan pues por décadas, y a veces desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, hay interesantes, son pocos los que salen al mercado, no son muchos, digamos, la mayoría los guardan. Entonces es interesante ver pues que este sobre, además de tener la serie completa, tiene pues el sello de la Embajada de Italia, ¿no? De la delegación italiana en Lima, que envía un sobre a Roma. Este otro sobre, sobre múltiple, sobre bastante pesado para la época por el porte, 1535. Y aquí el sobre más grande que he visto también de esta serie, ¿no? 2530, tremendo peso debería tener esto. Bueno, era certificada, pero de todas maneras un peso muy significativo para la época, ¿no? Por lo que comentamos, ¿no? 25 soles era pues mucho dinero en esa época, y pues debió ser una carta muy, muy pesada. Muy bien, bueno, esto lo que he podido investigar sobre el diseño, algunas piezas interesantes. El título de esta presentación viene ahora.
¿no? El misterio que todavía no puedo resolver. Esto lo he hecho ver con dos filatelistas amigos acá presentes, y no le encontramos explicación hasta el momento, que es un tamaño reducido de este sello postal. Evidentemente es otro sello. El papel es idéntico, el matasello es de la época. No hay nada que lo haga suponer que es falso, que es una reimpresión o que es una fotocopia. Es grabado, se puede ver claramente en vivo que es grabado, pero tiene un tamaño completamente diferente, que es 31 por 22.5. Vean la diferencia con el tamaño normal, por decirlo así. Diseño 27.5 por 20, y es otro dentado. Esto, solo el dentado ya lo lleva a otro sello postal dentro de los catálogos, ¿no? Solo por el hecho del dentado, ¿no? Pero miren ustedes que es otro diseño. Y ahora les voy a dar algunas pautas adicionales. Yo pensé, estaba buscando otro sello de Waterloo o de otra casa, pero más me enfoqué. Por ejemplo, miren, también la cripta es más pequeña que el sello, que los sellos de los aviones, pero miren que el sello este es más pequeño todavía que la cripta, ¿no? Y es otro dentado, es otro tamaño, ¿no? Completamente diferente. Quería cerrar esta presentación dando a conocer este sello. De repente alguien lo conoce, alguien lo ha visto en otro lado, probablemente. Quería terminar con algunas comparaciones entre el boceto original y acá más sorpresas que yo puedo observar. Primero, a ver, ¿qué teorías pueden salir de esto, ¿no? La teoría de la falsificación, o un falso para servir, podría ser interesante, pero el sello es demasiado perfecto hasta en pequeños detalles. Yo no creo que un falsificador, incluso para servir, se haya dado cuenta de detalles microscópicos que ahora, claro, gracias a los escáneres, podemos ver, pues, por ejemplo, estos indentados, ¿no? Casi en corona, que se repiten exactamente en el sello pequeño. O sea, esto no lo pudo haber hecho un falsificador con la tecnología de la época, así nomás, ¿no? Y bueno, es un Sperati, yo no creo que Sperati o el sucesor de Sperati se esté dedicando a sellos tan comunes, ¿no? Podemos ver otros detalles, como esta indentación blanca dentro del número 2, o por ejemplo, los detallitos más pequeños de los cerros, las plantitas, ¿no? Todos los detalles están, ¿no? Hasta las letras, acá hay algo interesante con las letras, pude ver más de cerca incluso esta R, y son idénticas, solamente en tamaño reducido, la de la derecha y la de la izquierda tamaño normal. Pero aquí vienen las curiosidades, dos curiosidades que de nuevo abren ¿qué es realmente este sello que aparece acá? Por si acaso, me vino un lote de Alemania, vino desde Alemania, ¿no? Junto con otros sellos sin mayor valor, pero me llamó la atención inmediatamente el tamaño que tenía. Acá veo esta R, ¿no? Esta R sí es diferente. No es la misma R agrandada, es una R diferente, ¿no? Ahí los expertos en departamentales, ¿no? Que podemos ver, o de triángulos, hay Win que ve, ¿no? La R, ¿no? O sea, esa R es diferente, ¿no? La otra R, curiosamente, la más difícil, porque tiene una forma diferente, es idéntica, pero la R más fácil de replicar, digamos, ¿no? Es diferente en el sello pequeño. Pero aquí la diferencia más grande, que es esta línea, que es vertical o paralela al diseño, y acá está curvada hacia abajo, ¿no? Dos diferencias interesantes, curiosas. Creo que hay mucho todavía por investigar. Seguro que esto, cuando acabe la pandemia, esperemos que pronto, pueda ser visto por muchos especialistas en vivo, ¿no? O de repente es algo que ya por ahí se conoce, ¿no? Yo nunca lo había visto, lo hice ver por dos expertos filatelistas de estampillas peruanas, no lo conocían. Entonces, lo presento públicamente. Si de repente alguien de ustedes tiene alguna teoría, o un sustento, o algún ejemplar que podría sustentar. Yo estoy buscando un segundo ejemplar de este tamaño, a ver pues si lo encuentro, o si alguien lo encuentra, ¿no? Para justamente seguir estudiando este interesante sello. Muchas gracias, esa era mi presentación. Gracias.
Hasta la próxima. Gracias por su atención. Muchas gracias, Marco. Muy interesante. Me toca a mí dar la tercera parte de este show and tell, así que si me permiten unos segundos aquí. Y si me confirman que ven mi pantalla, por favor. Ok, espero que sí, gracias. Bueno, aquí en mi oficina hemos aprendido, yo personalmente he aprendido muchísimo de otras ramas también del coleccionismo que normalmente las pasamos por alto, pero esta se la debo a Fernando Prato, la historia postal social. Eventos que crean parte de historia postal y que si no hubiera sido por esos eventos específicamente, quizás ni siquiera nos hubiésemos dado cuenta. Este es un caso de esos. También tiene que ver con marketing, pero cuando vayamos avanzando la presentación, quizás me pueda encajar mejor en lo que realmente esto pertenece. Entonces, como ustedes saben, en la Asociación Filatélica Peruana tenemos una página en Facebook que quienes participamos en la directiva nos hemos comprometido, aunque no tenemos la disciplina, pero deberíamos tenerla, de postear una vez por semana algo. Entonces, yo lo he hecho constantemente hasta que el tiempo me fue un poco adverso. Pero el día 6 de abril del 2020 yo puse esto y este fue el posting de ese momento con algunas adiciones. En eBay había un lote de sobres, el cual compré. Eran más o menos alrededor de 60 sobres. Todos comunes, estampillas comunes, pero siempre cuando uno ve esas estampillas comunes, yo digo, en esos sobres algo va a salir. Lo que salió de ese conjunto, y aquí fue el posting, que no lo voy a leer completo, pero todos eran dirigidos a la misma persona, la señora Margaret Anderson en Nueva York. Y el hecho de que todos sean dirigidos a la misma persona me llamó la atención, pero no tanto, porque puede haber sido un archivo de esta señora, pero ¿cuál era su relación con el Perú? Entonces se me ocurrió googlear el nombre de la señora Margaret Anderson y apareció algo interesante. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero me parece que el nombre de la señora nunca realmente existió. Y era la fachada de unos vendedores, ¿no? Entonces, lo interesante de ese lote era de que una gran parte de esos sobres tenían marcas de multa. Lo segundo interesante era que muchos, no muchos, pero digamos un 40%, un 35% venían de poblaciones remotas. Entonces la correlación era, ¿por qué de una zona remota a esta señora y las cartas que están tasadas? Bueno, pues entonces traté de indagar un poco más acerca de la señora Margaret Anderson. Y para llegar a por qué se usó ese nombre, me tuve, igual que Marco, en tratar de hacer la correlación con la numismática, tratar de hacer la correlación de qué eventos importantes sucedían. Y me encontré con esta organización que se llama el Women's Christian Temperance Union. Era un grupo organizado feminista de la época. Fue fundado en 1874 en Cleveland. Y estas damas estaban muy bien organizadas. Una hoja en internet que encontré decía de que en su momento tenía más de 1000 entidades afiliadas. O sea, y cada entidad tenía una cantidad X de señoras que estaban reunidas. Entonces, esto era un movimiento fuerte. Y no solamente en los Estados Unidos, se hablaban de capítulos en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, en el mundo anglo. Bueno, pues entonces este movimiento emprendió una cruzada feminista en el mundo, punto. Había miles de afiliadas y todas estaban por ahí. Lo primero que trataron de participar fue en el derecho del voto femenino. Y aquí encontré estas imágenes, estas son de 1913, que son de la época que los sobres
de que conseguí más o menos son 1913, 1914, y aquí tenemos estas damas desfilando pues ahí en Nueva York, protestando para que haya voto femenino, el cual se dio en Estados Unidos en 1920, pero estos son 7 años antes. Así como promovieron esto del voto, también con anterioridad promovieron la parte de, promovieron una cruzada de abstinencia del alcohol. Obviamente en la historia de la humanidad ha habido problemas con el alcoholismo y con otras dependencias, pero estas damas en este momento se enfocaron contra el alcoholismo. Y ya desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX eran conocidas por eso. Inclusive encontré estos dibujos del momento y son referidos a este grupo, y que se refiere que las damas, ellas muy seguras de sí mismas, iban a los bares, jalaban a sus esposos o quienes fueran, o si se organizaban en grupos, iban a los bares y rezaban por el pobre infeliz que estaba ahí pues mareado, ¿no? Bajo el dominio del alcohol y todo esto. Y lo hicieron por mucho tiempo, al extremo de que hay estas caricaturas o estos dibujos. Este es de un periódico de New York, he visto de otros muchos, y me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando hablamos de movimientos feministas, el tiempo que se estaban dando y el contexto general, el nombre de una señora respetable que se hubiese asociado a este grupo iba a tener un impacto. Entonces, ese fue mi primer aha moment, como se dice, ¿no? Referencia de el nombre de Margaret Anderson. ¿Por qué usar un nombre de una dama en aquel momento para esta campaña publicitaria, que en realidad fue lo que fue? Es un anzuelo para poder vender algo. Otro contexto interesante de todo esto, y no necesariamente lo que venía de este movimiento femenino, pero del problema del alcoholismo y de otras cosas que sucedieron en ese tiempo, derivaron aquí en Estados Unidos lo que se llama la prohibición. Entonces, la prohibición, que es el tiempo que se prohíbe la venta y fabricación y distribución de alcohol, y que ya todos hemos escuchado de mafiosos famosos que hicieron mucho dinero tratando de ir en contra de esta regulación, en realidad tuvo, digamos, 3 componentes importantes, ¿no? El componente religioso que traían las señoras estas del grupo que ya hablamos. Otro componente importante era la Primera Guerra Mundial. Y una norma que se dio aquí, por lo menos en Estados Unidos, fue que el uso de los granos no iban a ser para fermentación, sino solamente para alimentación. Entonces, todo ese proceso para llegar hasta el tiempo de prohibición del año 20 hasta 1933 fue debido a todo este contexto. Pero dentro de este contexto, no solamente fueron otras cosas, también estas señoras tuvieron un punto importante para influir en esa decisión final. No fue la única, pero fue un punto importante. Entonces, en mi búsqueda, buscando quién era la señora Anderson, encontré esto, que es la publicidad, una de las publicidades que se ponía ahí, ¿no? Entonces acá habla que la señora Anderson, una noble mujer que es odiada por el consorcio fabricante de whisky. Y aquí no voy a leer todo, pero habla pues del mensaje que en suma dice que se dirige a todas las damas quienes tienen sus cónyuges atrapados bajo el alcohol, que ella tiene la cura y no está vendiendo nada. Eso es lo que habla en todos los avisos que he visto. Ella dice, yo no vendo nada, escríbanme una carta, y aquí pone su dirección, y hay como 10, 13 diferentes direcciones, pero todas en Hillburn, en Nueva York, que le escriban una carta y ella de regreso les va a contestar diciendo cuál era la cura. Ok, perfecto. Aparecía estos avisos por muchos lados, ¿no? Inclusive acá ponía la imagen del supuesto alcohólico, el señor James Anderson, quien ella había curado con su cura. No he encontrado ningún aviso en español, pero sí existen. Y me gustaría en algún momento ponerlo, poder encontrarlo. Entonces, la descripción en suma habla lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? Que
esto es algo también que encontré en Google Books y que habla de las cosas del momento y que otra vez ratifica que el nombre Margaret Anderson era solamente la fachada de un grupo de charlatanes. Así es como se categorizaron esta persona, que se llamaba, no lo tengo aquí, aquí está, Cooperative Association o Physicians Cooperative Association, y que estaban en Chicago, pero la dirección era en Nueva York. Entonces, ellos eran los que aparentemente vendían la cura. Entonces el gancho era el aviso en el periódico, las personas que quisieran tener el remedio le escribían a la señora, quote unquote, Margaret Anderson, que ella respondía, sí, la solución la vende esta compañía. Perfecto, entonces de ahí iban y sacaban todo. Y el remedio milagroso se llamaba Alcola. Ok, siguiendo con la búsqueda, yo por mucho tiempo no encontraba nada referente a Alcola, hasta que en un momento, cuando uno pone esas notificaciones ahí en Google o en YouTube, cuando sale algo referido, salió una persona que, aquí he puesto el link al video en YouTube, que ha hecho todo un video referente a esta práctica de esta compañía. Entonces, cuando tengan tiempo, se los recomiendo ahí. Y estas son imágenes de que saqué de diferentes lugares del internet. Este era el famoso remedio, inclusive tenían un brochure. Entonces, como pueden ver, estaba muy bien organizado. Pero más que eso, inclusive estos señores tenían una patente. Esto también lo encontré en Google Books. Y es la única patente que ellos tienen registrada. Y en octubre del 29, no sé en qué año, aquí les dejo el link también, y tiene su número de patente, obviamente ya expiró por el tiempo, pero dice que este es un remedio para el mareo. ¿Fue esta la patente para lo que vendían, no vendían? ¿Quién sabe? No lo sé, pero ellos tenían su patente. Ok, hasta aquí suficiente de la parte del contexto de Margaret Anderson, que hacían y no es todo. Ok, ¿cuál es la relación con el Perú? Estos señores no solamente pusieron su publicidad en Estados Unidos, aparentemente la pusieron en muchos lugares y el Perú fue uno de esos lugares. Y como había que escribirle una carta a la señora Margaret Anderson, tenemos que ponernos en el contexto del momento, que de alguna manera va a explicar las marcas T de déficit, y la tarifa a los Estados Unidos, porque ahí es donde estaba la señora Margaret Anderson, era 12 centavos. Esta era la tarifa vigente desde 1905 hasta los años 30 más o menos, un poco antes. Entonces, todas las cartas que vamos a ver dirigidas a la señora Margaret Anderson deberían tener 12 centavos. Entonces, aquí tenemos la primera carta que viene de un poblado remoto, Urcos, receptoría de Urcos. Este es un pueblito chiquito en las alturas del Cusco. Va dirigido a la señora Margaret Anderson en la calle María. Esta es la calle más común, calle María número 23 en Hillburn. También busqué en Google Maps Hillburn. En Hillburn es una cosa muy chiquita y esta calle María obviamente no existe, así que probablemente todo se conocía en el pueblo y si llegaba algo para Margaret Anderson, no importa qué calle pusieran, ya sabían quién era la persona que lo recibía, ellos. Yo obviamente no lo sé, no lo encontré y no lo he buscado, no está documentado por lo menos. Urcos, un matasello raro de una receptoría pequeña. Seguimos buscando por acá y este matasello horrible, que lo consulté con uno de los expertos de matasellos de Perú y por descarte me dijo que puede ser Combapata, otro pequeñito pueblo en las alturas del Cusco. Por descarte asume que es Combapata, pero definitivamente es una receptoría y tiene los 12 centavos. Otro. Este es de la sucursal de correos de San Lázaro en Lima. San Lázaro es al otro lado del río Rímac, es una parte pequeña, digamos, una parte que era de la fuerza laboral del Perú, en aquel momento la fuerza laboral en Lima, así que escribir desde ahí también era un esfuerzo, digamos, ¿no? Pero es el matasello de San Lázaro, si paga los 12 centavos, si tiene la marca PH, que ya vimos con anterioridad, PH pasada la hora, depositaron este sobre en la última hora del servicio. Ok, hasta ahí tenemos eso. Pero, como ya dije, ¿no? Un 35-40% de esos sobres tenían esta T.
que es para tasar. Debió haber sido 12 centavos, pero solamente le puso 10. Y este es de otro pueblito chiquitito, Tauripampa. Este es en la Sierra de Lima, al sur de Lima, la parte alta, un pueblito. ¿Cómo sabían en este pueblito, en Urcos, en Tauripampa y en otros que vamos a ver, acerca de Margaret Anderson? 2 centavos. Estos no son pueblos mineros. Esto pues, pudiese asumir de que había una presencia, digamos, ¿no?, extranjera allí, que de alguna manera llegaba. ¿Qué publicación usaron que llegaba hasta ese lugar? Eso es lo interesante. Aquí tenemos otro que me da la indicia de que sí existió la publicación en español, obviamente. Aquí está, ¿no? Mrs. Margaret Anderson, calle María y todo eso. Esta viene de Lima. La letra T, acá solamente pusieron 5 centavos. Debió haber sido 12 y que está correctamente marcada con 7 centavos de tax. Este es de Huaraz, también en las alturas. Aquí sí había minería, probablemente fue por ahí que vino la cosa, pero aquí este es más drástico porque solamente pusieron 2 centavos. La letra T y tuvo que pagar 10 centavos al momento de llegar. Ok. Pero no solamente pusieron esto, digamos, el porte que sea y mandarlo, ¿no? También existe el fuera de valija. Chosica, esta es la parte alta de Lima. Y en esta época eran por lo menos unas buenas horas para llegar hasta Lima, y quizás lo mandaron fuera de valija porque el correo no salía de Chosica hacia Lima todo el tiempo, así que fuera de valija pagaron los 12 centavos que debe ser para llegar hasta Lima, depositarlo y que vaya nuevamente donde la señora Margaret Anderson. Aquí hay otro, este viene del Cusco, fuera de valija, igual, a la señora Margaret Anderson. Una anotación de un amigo cusqueño que me la ha hecho ver y la quiero poner acá también. En nuestros matasellos, en nuestras referencias impresas y todo lo oficial, siempre escriben Cusco con Z. Este amigo cusqueño me ha enfatizado y reenfatizado que Cusco es con S, así que lo pongo aquí como me lo dijo, Cusco es con S. Este es un fuera de valija. Paga sus 12 centavos, otra vez a la señora Margaret Anderson. Ok, muchos de los otros sobres son parecidos, vienen de la misma ciudad, por eso no he puesto todos. Pero aparentemente le escribían a la señora Margaret Anderson, la señora Margaret Anderson respondía y decía, ¿saben qué? Quien vende el remedio son los Physicians Cooperative Association, están en Chicago, escríbanles. Entonces acá, dentro del mismo lote, vinieron una parte de las cartas que van a Margaret Anderson y otra parte más pequeña que va al Physicians Cooperative Association. Hay esa conexión entre ambos en este archivo que se buscó, este archivo que compré. Estaba del Callao, ahora Chicago, realmente quienes manejaban esto y tiene los 12 centavos, pero también existe la misma situación con la letra T. Este es otro que por descarte también se ha sacado, que es de Mamara, otro pueblo pues, pero insignificante, pequeñito, ¿no? Bonito todo, pero muy pequeñito, en las alturas de Apurímac, ni siquiera era en el Cusco, era al costado, y acá se ve el tránsito de Mamara a Bancay, luego al Cusco, luego lo multaron en Lima y tuvieron que pagar 10 centavos, no pagó los 2 centavos extra del cruce de Panamá. Y este es otro, misma situación. Este viene de Cajamarca a Chicago, solamente le pusieron los 5, no marca el tax que debería haber tenido, pero es así. Entonces, esto es lo que les quería enseñar sobre Margaret Anderson, pero en el archivo o en el lote que yo compré y que era seleccionado solo de Perú, me imagino que todo esto salió quizás del archivo de estas personas. Tiene que haber salido de ahí, del Physicians Cooperative Association. Y quizás ellos hayan también creado los mismos lotecitos de otros países, porque yo no creo que esto solamente lo publicaron en el Perú y en Estados Unidos y en el mundo anglo. De hecho, lo han publicado en todos nuestros países latinoamericanos. Así que normalmente yo siempre pregunto al final si hay alguna pregunta, pero esta vez yo le quiero hacer alguna pregunta a ustedes.
si tendrán ustedes más sobres dirigidos a Margaret Anderson de otros lugares de Latinoamérica. Y si los tienen, van a ser más o menos de los años 1913 al 14, 12, quizás por ahí. Así que cuando tengan un tiempo y miren sus cartas, por favor me avisan, porque esto va a ser algo interesante que me gustaría continuar, ¿no? Un evento social, histórico, social, que creó esto y ojalá podamos colectivamente tratar de buscar algo más de eso. Y con eso les quiero agradecer a todos ustedes por el tiempo, la atención, y no quiero dejar pasar dos cosas importantes. Número uno, acabamos de terminar con la charla número 399. Increíble, esta es la charla número 399. Y dentro de unas pocas semanas en Río Grande vamos a tener la charla 400, que fue el gol o la meta que se puso este año 2021. Increíble, cuando empezamos esto empezó como un juego y nos vamos por la charla 400. Y dicho sea de paso, ya hay 420 programadas camino a las 500. Esa charla 400 va a ser importante y va a ser en un evento muy importante también. Este evento. Así que aquí me callo un ratito porque hay que hacer publicidad. Exposición Internacional de Filatelia Centenario de la Ciudad de Río Grande en el Grande Hotel. Organizada por la Asociación de Filatelia y Numismática de Río Grande y con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, Federación Interamericana de Filatelia y el sponsorship de la Federación Internacional de Filatelia. Participan 12 países adheridos a la FIAF y contará con más de 400 marcos en exhibición. Dentro del evento se realizará la tradicional exposición Juvenex, que nuclea a los filatelistas juveniles del país. Del 7 de diciembre al 11 de diciembre, en el Grande Hotel, Exposición Internacional de Filatelia. Abierta al público de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. Los esperamos. Así que ya saben la exposición, pero aquí el locutor se olvidó decir una cosa, que tenemos ahí. Exposición Internacional de Filatelia Centenario de la... Así que entiendo que es el 8 de diciembre, Andrés Lichter la va a dar y fabuloso y muchas gracias. Esperemos que esté todo muy simpático allá en Río Grande. Esperemos que así sea. Va a ser así. Gracias, Henry. Va a ser así. Bueno, a este momento, quienes tengan algunas preguntas para Wim o Marco, o para mí, con todo gusto las atenderemos. Ahí veo ya unas manos en alto. Jaime. Sí, Henry, gracias. Mira, nada más otra pista. Quisiera tener algo de México que aportar, pero aquí lo interesante es que encontré en internet esta imagen y claramente hace referencia al Physicians Cooperative Association en Chicago. Exacto. Entonces, estos eran los fabricantes de este producto y este era definitivamente el gancho. La pregunta es si esto llegaría a las montañas de Perú alguna vez. Eso también es otra cosa interesante, porque de tratar de buscar, ni siquiera en los periódicos de la época o las revistas, y existen PDFs de todas esas revistas, he podido encontrar el anuncio, pero tiene que estar, de alguna manera llegó, y alguien, aunque sea una persona, tiene que haber comprado algo, ¿no? Yo supongo que sí, y qué interesante lotecito te topaste. Sí, me fue muy simpático. Gracias, Jaime. Alfonso. Estás en mute. Te oíamos muy bien. Estoy despistado, sí, pero yo sé que me oían bien. Primera vez que te oímos bien. Una felicitación para las 3 personas que colaboraron hoy con la charla, todas muy interesantes, concisas y bastante bonitas. Henry, nada más para decirte que yo no he visto ningún sobre de esos, ni publicidad ni nada en Costa Rica, para que lo tengas de referencia, pero me queda de tarea encontrar algo ahí cuando uno encuentra un poco de sobres y ahora ponerle atención al asunto. Gracias. Gracias. Sergio.
Bueno, felicitaciones a todos, Henry, muy interesante. Recuerdo cuando pusiste este post, tiene que ver con alcoholismo y otros temas, pero mi pregunta es, ¿en alguno de estos sobres tienes la carta? O sea, ¿sabes si fue escrito en español o en inglés? Porque una cosa que uno ve en los anticuarios acá es que aparecen revistas en inglés de esa época. Y obviamente había cierto público que importaba y como debes recordar, los pueblitos alejadísimos no eran pueblitos necesariamente pobres, sino era donde estaba un terrateniente y tenía ahí su pequeña villa. Entonces, por eso es que tenían correos, tenían todo y estaba lejísimo. Entonces, yo veo muy posible que en esa vida aislada de ricos había un nivel cultural que les permitía leer en inglés y recibían las revistas que ahora tú puedes encontrar acá en los anticuarios. Dice, como llegó acá, había un público que lo leía, sería en Lima, ¿no? Pero sí sabemos que llegaba a los lugares más alejados de familias que justamente vivían lejos, pero hacían pedidos de catálogo también, por barco, cosas europeas o americanas. Buen dato, Sergio, muchas gracias. Y queda buscar, me gustaría encontrar cuál es el aviso, ¿no? Eso es algo que hacer la correlación. Así que cuando te des tus pasaditas por un anticuario, acuérdate de 1913-14 y Margaret Anderson, uno nunca sabe. Ahí lo miramos. Gracias, Sergio. Luis Fernando. Gracias, Henry. Y gracias a los tres expositores. Me han gustado mucho las charlas de hoy. Tengo una pregunta, comentario para Marco. Yo no conozco, por supuesto, no tengo ni la información ni la cultura propia para entender los valores de los sellos ni las marcas de los sellos o si eran demonetizados o no. En relación con ese bloque enorme de sellos de 5 que daba un total de 120, era, no sé, tal vez. Y que parecía de favor y que Marco concluía de que no era de favor. La razón por la que lo comento es porque en la comisión de falsos de la FIP, este tipo de materiales ocupan un lugar. Y se ha venido hablando de ellos en distintos momentos. Hace un tiempo en Buenos Aires, precisamente, en una exposición que estuvimos allá invitados por Miguel en un ciclo de conferencias, a mí me tocó hablar de estas cancelaciones de favor. Y la observación mía es muy puntual, Marco, pero muy puntual. De la misma forma en que tu razonamiento se basa en dos circunstancias sobre el matasellos, una de ellas sobre el monto y otra de ellas sobre el hecho de que uno de las cancelaciones está invertida. Yo tengo un par de circunstancias que me gustaría agregar, pero en el sentido opuesto. Empiezo por decir lo que sería mi afirmación. Yo pienso que son de favor. Y la razón principal es circunstancial, como tus observaciones. El plieguito o el medio plieguito o la pieza de 12 está enterita, plana, lisa, sin arrugas. Contrario al sobre que mostraste con una tira múltiple del mismo valor en que están sucios, manchados y arrugados. Y por otro lado, una segunda indicación sería el que los matasellos están puestos salvo ese desliz, que para mí no es desliz de poner uno de cabeza, sino que es precisamente el artificio. Todos están perfectamente puestos en la esquinita, en el centro de 4 sellos. Si a mí como miembro de la Comisión de Falsos de la FIP me preguntan su opinión cuál es en relación con ese blog, mi respuesta es tajante en el sentido de que son cancelaciones de favor. No significa que eso sea malo, significa nada más que son de favor. Eso es todo lo que significa. Gracias, Henry. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Bueno, tenemos acá al dueño de la pieza, que creo que puede dar mayores
mayores detalles sobre justamente eso. Y yo se lo dije a Henry, mi primera impresión también fue de favor, Sí. pero Henry me hizo ver que no. Adelante, Henry. Ese yo lo he visto en un rapper. Hace muchísimo tiempo, y Marco lo conoce cuando estábamos en Lima, había un señor, Carlos Mantilla Garavito. De mi colección de cierres, a él es a quien le debo agradecer haberme conseguido el primero. Y yo buscaba en Lima y no lo encontraba. Entonces con él desarrollamos una amistad y más de una vez lo visitábamos en su casa. Y entre las cosas que él sacaba y que Marco y yo tuvimos, y otros también, nuevas piezas, él sacó una vez un wrapper, un pedazo grande de un envoltorio, y ese envoltorio está franqueado con este bloque, varios sueltos y 2 bloques de 4. Y me dijo si me interesaba, y yo le dije, obviamente me interesa. Pero no lo canjeamos en ese momento, lo canjeamos luego. Y él era ese tipo de filatelista, de lavar. Con él conseguí muy pocos sobres, pero no. Y cuando regresé y lo pude conseguir, ya estaba lavado y planchadito. Pero en mi memoria está haberlo visto en su propio wrapper malo. Muchas gracias. Sí, gracias, ¿no? Buena observación. Algo interesante, ¿no? Mi primera impresión coincido con Luis Fernando, y se lo dije a Henry, mi primera impresión fue de favor, ¿no? Yo también coincidía con eso. Pero miren cómo a veces piezas que pensamos que son de favor, pues Henry me lo hizo recordar. Esa pieza existía y estaba usada legítimamente, ¿no? Entonces es algo interesante también para debate, pues porque definitivamente, y como dicen muchos de ustedes, quitar pues la estampilla o el sello del sobre, pues no hace bien para nada, ¿no? A pesar de toda la historia que se ha perdido allí y todas esas evidencias, sobre todo de piezas grandes como esta que se han perdido y que cualquiera que lo ve, si no conoce la historia, obviamente la ve como de favor, ¿no? Parecían esos sellos de Alemania Democrática, no sé si lo han visto, ¿no? Esos sellos, tal cual, ¿no? Muy perfecto para ser cierto, eso sí. Si hubiera quedado en su papel feo. Exacto. Henry, arrúgalo y pégalo en un papel. Lo arrugas, pasa. Mira eso. No, y eso es algo interesante también, por lo que mostró Henry, hemos visto, y lo que mostré, los sobres que mostré. Para mí, un índice de vericidad del sobre, de la pieza, es lo feo del matasello, sobre todo de esa época, ¿no? Si está muy bonito, sospecho. Y esto vale hasta para los resellos, los plata lima, que son tan complicados, ¿no? Si está muy bonito, sospechamos. Esa es la defensa, el instinto de defensa del filatelista que va a comprar, ¿no? Si está muy bonito, duda. ¿Okay? Gracias por tu pregunta. Gracias Luis Fernando. Gracias. Jorge. Sí, gracias. Felicidades a los tres. Creo que fueron 3 presentaciones muy interesantes. Con la primera, William, me pensé mucho en México, aunque yo no recuerdo que en México hayamos tenido una papelería postal a color tan temprano, y menos oficial, pero muy interesante. Pero mi comentario quería hacerlo en base a la de Henry. Yo creo, estoy seguro que ustedes también lo han visto, y yo he comprado algunos lotes, pero jamás le había puesto la atención como lo puso Henry. De otras envíos o receptores masivos. Yo recuerdo, creo que hubo uno en Finlandia o Suecia, International Yacht Something, algo así, que se llamaba, donde empezaron luego a vender paquetes de sobres con timbres de la época de México en particular, que era lo que a mí me interesaba. Y también hay otro, creo que en California había otro, Aircraft School o algo así. Y creo que hay otros más, Rosacruces, creo que también están por ahí. Yo no he sabido, no he visto nadie, y yo tengo varios lotes, así como los de Henry, de algunos de estos por diferentes motivos. Pero estoy casi seguro que debe ser interesante ver de diferentes países cómo ese material se generó, así como Henry lo vio y llegó a los lugares y luego pues fue transmitido pues, al mercado filatélico, ¿verdad? Yo creo que es un tema interesante. Muchas gracias a los tres por hacernos recordar este tipo de cosas. Gracias, Jorge. Y solamente una cosa adicional, ya ha pasado varias veces.
en mi colección de cierres es difícil, o ha sido difícil conseguir sobres, pero cuando Montgomery Ward, la tienda de acá de departamentos, cerró, parece que su archivo lo pusieron a la venta también, y ahí he conseguido pues por lo menos unos 10 o 15 sobres que han estado guardados en ese archivo y salieron. O sea, por eso, desde ese momento siempre le presto atención a esos hacia quién van, y más o menos da un indicio de algo más, ¿no? Claro. Fíjate, yo me hice hace algunos 20 o 25 años de casi todo el archivo de una tienda en México que se llamaba PH. Y todavía tengo mucho de ese material. Jaime Benavides se acordará, porque de ahí me encontré dos bicicletas biónicas de la serie Exporta, no sé si sepan. Es una pieza que generalmente es bastante cara, me refiero alrededor de $1000 cada una, encubierta, y las vendí porque no era mi tema. Pero sí, hay veces muchas oportunidades en cosas que uno se encuentra así, y ahorita me hice recordar sobre todo lo internacional, pero debe haber muchos archivos locales como el de Montgomery Ward, que ha salido mucho al mercado de eso, ¿verdad? Entre otros. Gracias. Cristian. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Felicitaciones a los tres. Linda charla, simpática, ágil, novedosa, que es lo que nos gusta. Marco, muy interesante lo tuyo. Y a mí también me tocó investigar el famoso Hawker Hart. ¿Por qué? Porque tú sabes que colecciono Tintín. Y estoy tratando de ampliar mi colección para poder hacer una de 5 marcos temáticos. Y dentro de una de las vías que estoy tratando de investigar de las aventuras de Tintín, son los aviones que aparecen en las aventuras. Hergé usó mucho los aviones, los autos, los trenes, los barcos, y todos relacionados más o menos con esa época, 1930 al 34. Y hay un capítulo de Tintín donde aparece ese avión, el Hawker Hart. Pero es el Hawker Hart sin los tapafangos. Y me acordé de inmediato de lo tuyo. Interesante cuando uno se mete y empieza a investigar, ¿cierto? Y después buscar los sellos que te ayuden con lo que estás tratando de mostrar. Interesante. Muy lindo, me gustó tu charla. Muchas gracias. Henry, sí, ok. Y Henry, bueno, acá en Chile yo nunca he visto eso que tú mencionas de la señora esta. Y lo que me dice es que parece que los borrachos estaban en Perú. Y continúan. Capaz que en Costa Rica también deben haber. ¿Ah? No. En mi oficina están todos. En mi oficina. Chao, buenas noches. Salud por el alcohol. Salud. Margaret Anderson te vio como cliente. Ok. Miguel. Bueno, primero felicitarlos, realmente muy interesante, una noche muy amena, tan variada, que nos muestra un poco, digamos, todas las derivaciones que puede tener la filatelia, ¿no? O sea, es interminable esto, realmente muy interesante todo. Yo tenía 2 preguntitas para William. Una con el tema de los aerogramas, que no tenían valor, porque evidentemente había que agregarle las estampillas. Yo quería saber si el correo las vendía y si se sabe cuál era el precio que tenían esos papeles, digamos, para mandar. Y la otra, sí, contestame esa, después te hago la otra, sí. Perdón. Desconozco. Porque eso sería interesante, saber si el correo, digamos, los regalaba para que uno mandara cartas o los vendía, pero ahí no lo dice. Porque a veces no. Cuando se venden dice sobre tanto, ¿no? Pero ahí no lo dice. Desconozco. Bueno, y el otro tema que me sorprendió mucho son las envolturas que tenían el escudo de la ciudad de Lima, porque uno esperaría, si eran, digamos, el Correo Nacional, que tuviera el escudo
peruano y no el de la ciudad de Lima. ¿Vos tenés idea de si solamente se podían utilizar en la ciudad de Lima o se utilizaban en todo el país? Esa es una buena pregunta. Yo presumo que sí, porque los cierres oficiales de la misma época, que también llevan el escudo de la ciudad de Lima, claramente se usaron solamente en Lima. Entonces, esa envoltura se me ocurre que sí eran solamente para ser distribuidos en Lima. Bueno, muchas gracias. De nada. Alfonso. Henry, ahí te mandé unas imágenes y me parece de que este tipo de bebidas se vendían publicitadas en aquel tipo de revistas que existían o que dejaron de existir como en los años 70, que se le vendían principalmente a los campesinos, a la gente de campo, en donde se indicaban las lunas para siembras y ciertas cosas, almanaques que tenían mucha información para la gente de trabajadora del campo. ¿Podrías, como una pista, empezar a buscar por ahí en qué revistas se publicaban en la época y se podían consumir en el Perú? Claro, buen dato. Ese dato y lo que dijo Sergio también, ¿no? Que en realidad es un punto clave. Efectivamente, en las alturas de repente había ahí pues un terrateniente y él era el quien recibía la revista. Y el almanaque correlaciona con eso, y también hay que tener en cuenta el grado de alfabetismo que existía en esos pueblos, ¿no? Entonces, todo eso da la pista, pero ahí le voy a dar. Todavía le soy esquivo a la temática, que fue con lo que inicialmente me puse en el día 1 y me he ido por las ramas todo el tiempo, y esta es otra de las ramas. Pero le voy a dar por ahí. Gracias. Wim. Sí, solamente para mostrar eso sobre a Marco. Lindo. Un mixto. Sí, mixto, toda la serie en un solo sobre. Muy bonito, sí, muy bonito. Excelente. Es de la embajada alemana acá en Lima. Excelente. Oh, wow. Marco, dale gracias, ya pronto te llegará. Ahí tengo unos triángulos por ahí que puede interesarte. Todo es negociable. Los Como se dice, como tú debes saber, Marco, como tú eres químico, bajo presión todo se vuelve líquido. Así es. Okay. O gaseoso. Sí. Heinz. Gracias. Muchas gracias por las tres presentaciones muy, muy interesantes. Yo quería hacer un comentario a Marco, a Henry, sobre una cubierta, un sobre que tiene él, de los últimos que presentó, y que me parece muy interesante y que se le puede sacar un poquito más de jugo. Es ese grande de 25 soles 30, que es un franqueo alto, pero y por lo tanto debería haber tenido algo pesado dentro de él. Ahora, la forma del sobre ya es interesante, y al verlo por el reverso, digamos, también pareciera ser que el sobre tiene como un refuerzo, y yo creo que para investigar, digamos, por qué llega a ese franqueo, habría que ver cómo es la tasa de la muestra sin valor. Una muestra que se enviaba para ser analizada probablemente ahí en destino. Entonces, si buscas en la época las tarifas, probablemente llegues a determinar qué peso tuvo eso, y eso, junto con el certificado que tiene ahí, ¿no es cierto?, llega a la suma de la tarifa. Es una sugerencia. Muestra sin valor, creo yo que. Muchas gracias, lo hice. Estaba alrededor de los 240 gramos, pero ahí me falta las precisiones de centavos que quería ajustar, por eso es que no lo presenté oficialmente, pero estaba arriba de los 240 gramos. Casi el cuarto de kilo. Ahí está, gracias. Y lo otro es una pregunta.
en ese sellito de tamaño más reducido, podemos ver un matasellos. Sí. Ese matasellos que está ahí ilustrado, ¿es el tamaño normal de un matasellos de la época? Correcto, sí. No está completo, pero por el radio de curvatura, que ese es otro tema que tengo pendiente, sí da, sí calza. No hay reducción del papel, es reducción solo del sello, ¿no? Que ahí lo pueden ver en vivo, ¿no? Digamos, ¿no? El tamaño. Sí, si la pregunta era si comparando con matasellos de la época, ese es el tamaño normal. Sí, aparenta ser el tamaño normal. Por el radio de curvatura, lamentablemente es muy pequeñito. ¿Cómo sería ideal encontrar otro ejemplar con otro matasello? Otro ejemplar confirmaría, pero aún así el misterio seguiría, ¿no? ¿Qué fue realmente? ¿Qué pasó? ¿Fue una prueba? ¿Fue un error? ¿Fue qué? Pero parece que se hubieran dedicado a sacar esta plancha, ¿no? De verdad que nunca lo había visto. No sé si en otro país ha pasado algo similar. Y sobre todo, que no haya tenido registro, ¿no? Porque ya han pasado pues casi 90 años, casi, ¿no? Entonces, y no ha habido nunca un registro de la existencia, porque si hubiera sido un falsificador o algo de eso, ya hubiera salido al mercado, ¿no? Pero, o hubiera estado registrado en algún lado. Sí, gracias por la observación. Gracias a ti. Gracias, Marco. Sergio. Bueno, quería un poco complementar la pregunta que Miguel le hizo a Win sobre los aerogramas que no tienen indicia de fórmula. Me presenté una charla sobre eso hace un par de meses o algo más. Y estoy llevando la colección que he presentado en la exposición a mi field, va a estar en Río Grande, que la puedes mirar ahí. Pero sobre eso he revisado más de 250 aerogramas, tuve un poco de suerte con algo que aparentemente no tenía mayor interés. Y para esta colección he buscado cualquier información que referencie por qué salieron los aerogramas, cuál era su precio, y no he encontrado absolutamente nada. Se me he revisado todas las publicaciones filatélicas de la época, he buscado las normas, leyes, no hay. Pero sí, con esa cantidad de aerogramas, masiva realmente de un mismo destinatario a otro, al menos es un uso de alguna manera regular durante más de 15 años. Entonces, probablemente llegue a 20 años, algo más. Entonces, es un poco raro que haya pasado desapercibido. Sin embargo, poniéndome en la época, no tenía indicia, no era considerado entero postal, no era atractivo, eran realmente feos, por decirlo así. Eran utilitarios, sí, pero llevaban el membrete de correo del Perú, que es la pista, digamos, tal vez no definitiva, pero la más fuerte que hay para vincularlo a que fue emitido por el correo. Hasta la fecha. Sigo en la búsqueda de más información, pero por lo menos hubo esa cantidad de aerogramas que pude ver. Y Wim, hay una sobre esos, hay de los azules, bueno, ahí puse 8 variedades porque son bien diferenciadas. A simple vista no se nota. O sea, si tienes varios ítems, míralo porque sí hay diferencias, pero sobre todo hay una más, hay una tercera más que para mí fue una sorpresa que no lo había notado, que la trama es completamente diferente. Entonces, de estos aerogramas, al final de mi colección estoy proponiendo que se conocen. Hay 3 tipos, el del mapa, uno azul que tiene rayitas geométricas pequeñas y otro que tiene un marmoleado. Ese marmoleado solo he visto un solo ejemplar, que es el que yo tengo, y como una sorpresa para mí, en el catálogo de MOL, la fotografía donde MOL referencia el aerograma azul que mostraste, que es con unas líneas geométricas chiquitas, en vez de poner la foto de eso, pone la foto del marmoleado, pero no referencia al marmoleado. Es algo interesante. O sea, para mí es una indicación de que no se le daba ninguna importancia. Ni siquiera, inclusive MOL dice, no se tiene información. Estando en la época pudo haber buscado información, pero como que bueno, tengo que reportar esto, pero no tiene mayor interés, no tiene mayor valor, a nadie le gusta, nadie lo quiere, ni siquiera está en las exposiciones, y al final ha quedado como olvidado. Y bueno, he tenido un poco de suerte extraña de que, bueno, vi una acumulación de igualitos, y dije, bueno, pues ¿de qué me servirá ya para entretenerme, para ver portes? Y lo tenía guardado, y cuando ya quise hacer la colección, en realidad quise darle algunas copias a un amigo que me estaba pidiendo, dije ya las voy a organizar a ver si hay variedades,
y me di cuenta pues que había más que variedades, había impresiones diferentes, había este otro que había aparecido. Entonces yo creo que ahí escondiditos hay algunas cositas que pueden aparecer, y por lo menos esta es una novedad, y creo que estimule a algunos que lo tienen por ahí guardados, olvidados, o de repente en donde están lo que no parece que es filatélico, y puedan sacar más. De repente yo he encontrado 8 variedades del primero, 8 impresiones, de repente hay más, ¿no? Y como digo, va a estar a la vista en Argentina para que los miren en directo y de repente escuchar alguna opinión de si les parece muy similar o no, pero al menos ese es otro indicativo de que se usó extensivamente, porque ¿para qué hacer reimpresiones si no se ha agotado? No sé, eso es, o sea, solamente tengo información circunstancial indirecta, pero invito a ver si por ahí aparece algún documento, una carta, algo que pueda indicar la oficialización de esto, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales los coleccionistas nunca le pusieron mucho énfasis es que como no tiene valor impreso, en teoría no es un tiro postal, ¿no? Así es. Eso mismo pienso, sí. Sí, si me permiten un pequeño comentario ahí nomás. ¿Cuál es más común, nuevo o usado? Porque me parece a mí de que el correo peruano no tenía en esa época tan buen corazón como para dejar ahí, agarra tu papelito y escribe tu carta. Bueno, yo he visto, antes de encontrar esta acumulación, he comprado nuevo, y había un señor, señor Paoli fue el que me lo vendió, me cobró un poco caro, como una cosa, un entero postal, ¿no? Y donde decía es controversial, algunos dicen que vale, otros que no vale. Nunca vi, hasta hace pocos años, uno que otro usado. Realmente solo he visto usados por primera vez cuando encontré esta acumulación. Lo que sí he visto es que estaban a la venta del primer tipo azul, uno que otro. Pero en eBay, si hay 4 o 5, 2 del mapa por ahí, del azul no hay ninguno. Realmente, literalmente, como es feo, no parece... Nadie le da pelota. Sí. Pero en comerciantes locales sí se encuentra el azul, el número 1, sin usar. Usado no se encuentra. Ok. Gracias. Correcto. Yo del azul yo tenía 3 sin usar, vendidos últimamente, pero eran todos idénticos, y del mapa solamente tengo un usado, no tengo sin usar. Luis Fernando estaba con la mano en alto y lo interrumpí, disculpas, ahí bajó la mano, no sé si será la misma pregunta, pero sigue Win. Sí, solamente una pregunta a Marco. Probablemente preguntando por el camino que ya conozco, pero tú mostraste ese tamaño distinto del 2 soles. ¿Lo has visto para el 5 soles o no? Es el único ejemplar que he visto, de 2 o de 5 soles. No he visto otro. Gracias. Okay. Jorge. Hola, muy interesante. Quería decirle a Marco, y por ahí me va a ayudar Miguel, que es el especialista en estas cosas de tanto estudio, es que en la Argentina sí hubo de tamaño reducido que se utilizaban para que los escolares aprendieran a colocar la estampilla y se matasellaban. Inclusive había un lugar que se llamaba Ciudad Infantil, creo, cerca de La Plata, donde había un correo en la ciudad de los niños, y ahí se hacían ese tipo de cosas. Yo creo que Miguel por ahí conoce un poquito más del tema. No, de ese tema no. No, bueno, yo las he visto, son de San Martín, y más pequeñas, que eran para instruir a los niños en el uso de los sellos, pero no digo que sea este el caso, ¿eh? Pero Jorge, ¿no tienen alguna indicación de haber anulado o algo así? No. Porque si no sería ambiguo. No tiene. Porque yo he visto estampillas así, digamos, para escolares, pero que no parecían estampillas. O sea, uno se daba cuenta que no lo era. Eran réplicas. Acá se han visto réplicas. En España también, muy común, réplicas. Más Pero se pequeñas. nota que no lo son, porque si no, esta otra es muy ambigua. O sea, vos lo podés poner en una carta y pasa. Me parece muy parecido al sello.
Es rarísimo, la verdad que es muy raro, sobre todo que se conozca uno solo, porque además la diferencia es enorme. Es muy raro. Sí, sí, qué sé yo. Gracias, Bueno. Jorge. No, Sí, de gracias todas a maneras, vos. es una teoría que se puede investigar, definitivamente. Es una posibilidad que se abre. Gracias. Gracias. Y no estaba sanforizado. Lo lavaron con agua hervida. Parece una reducción. Por eso, si no estaba sanforizado, con agua hervida baja. Yo quería encontrar un ejemplo en un libro, pero si lo encuentro luego circulo la foto. Henry, me gustaría, ya que me dijiste tal vez me dabas la palabra. Adelante, adelante. Hacer un Disculpa la comentario. interrupción. No, tranquilo. Hacer un comentario adicional sobre lo que Heinz comentó sobre uno de los sobres que Marco mostró, el de una tarifa, creo que es 2.50, 2.60. El grande, el de 25 soles. 25 soles 30. 25, 30. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención porque Heinz habló de la posibilidad de que fuera una muestra sin valor. Y hay dos observaciones en relación con eso. Primero, generalmente las muestras sin valor más bien tenían tarifas bajas y no tarifas altas. Sí, pero no. Y la segunda observación es el destinatario. El sobre es un sobre predireccionado a la Peruvian Corporation of London. Y la Peruvian Corporation of London era una especie de empresa semipública que tenía como comisión negociar la deuda externa de Perú, especialmente debido a ferrocarriles, y particularmente en Inglaterra, un caso muy parecido al de Costa Rica. Lo más probable es que lo que llevara adentro fueran bonos, y no muestras. Yo, por supuesto, no es que sé esto, Dios guarde yo supiera tanto, Marco. Esto lo leí en Wikipedia. Pero sí es interesante compararlo con la posibilidad de que era más probable que llevara bonos a que llevara muestras, Heinz. Bueno, son... Sí, puede ser como tú dices, si ya investigaste, digamos, a qué se dedicaba esa empresa, es probable. Ahora, en ese caso, pasaría a ser un papel reforzado justamente para llevar documentación, que un bono es un documento. Valores, son valores. Valores, y de todas formas serían muchos ejemplares, o sea, con algo de peso, digamos. Así es. Claro. Sí. Pero en un papel especial, posiblemente un papel... Es un papel especial más pesado y tiene una tinta adicional por temas de seguridad, ¿no? Como los bonos, como los billetes, incluso hasta más gruesos todavía para efectos de guardar seguridad con los bonos. Sí. Es una buena teoría también, sí, es posible. Gracias. Juan. Perdón, estaba en silencio. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Quería hacerle una pregunta bueno, primero que nada, felicitaciones, la verdad, súper entretenida las tres charlas, muy interesante. Una pregunta a Luis Fernando, una pregunta súper simple. En el caso hipotético que yo tuviese que ocupar el aerograma, ¿es o no es un entero postal? Por ejemplo, en una No, pero hay un grupo que se hizo en mi oficina específico para el estudio de los enteros postales. Este se consideró, Sergio presentó una charla muy bonita sobre este en particular. La de hoy de Will es una charla general sobre los enteros. La de Sergio fue específica sobre el tema. En mi criterio, y es una pregunta más bien para Sergio, es si no era un entero postal oficial. Y habría que analizar el uso, porque muchos países hacían enteros de este carácter, con estas naturaleza o especificidades, para usarlos, por ejemplo, no necesariamente tajantemente, en las oficinas filatélicas. Habría que preguntarle a Sergio, aquí está Sergio, y que no hable tanto porque no le llevo el sobre que le conseguí hoy.
Bueno, lo que yo mostré viene de un archivo que fue usado por una familia, o sea, filatélico no fue. Son cartas personales. Es más, era clarísimo que el espíritu de los que escribían era ahorrar dinero, porque escribían 2 personas en la misma carta. Y bueno, y además sí logré confirmar de que los portes de ese aerograma eran más baratos que la carta aérea al mismo destino de las mismas fechas. O sea, cualquier carta aérea valía por decir como 4 soles y esta valía 2 soles. O sea, era un ahorro obvio y no había nada filatélico, eran cartas familiares reales con frecuencias cortas, ¿no? Es una pareja que vivía en Estados Unidos y el hermano y la mamá de él escribía, la mamá era una viuda, y además Henry hizo notar algo interesante, que el padre de ellos, que ha fallecido, había sido de la directiva de la Asociación Filatélica Peruana, o sea, ahí había la sospecha, entonces esto podría ser filatélico, ¿no? Lo que más bien era, probablemente tenía conexión con el correo y tenía la posibilidad de conseguir eso para ahorrar más, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre, porque el uso era real, el uso era familiar, inclusive hablaban de situaciones legales, o sea, ni siquiera eran saludos nada más, eran situaciones formales que estaban ocurriendo en la familia, ¿no? Estás a punto de perder el sobre. ¿Cuál soy? El que te conseguí. Ah, no, Juan, yo creo que Wim dijo algo muy interesante cuando hizo la presentación. Y es que, de alguna manera, Wim nos dio a entender que depende desde qué perspectiva se miren las reglas o quién es el que las está aplicando. De pronto, algunos, porque no tiene indicia, dirán, no es entero postal. Y de pronto otros dirán que porque tiene todas las características que un entero postal oficial emitido por el correo tiene, salvo la indicia, entonces sí es un entero postal. Pero bueno, esa es una discusión vieja, de verdad, de muy vieja data con los muchachos de enteros postales, con Lars y con ¿cómo se llama el amigo de Heinz de ustedes? El amigo chileno. Ross Toll. Ross Toll, que son, digamos, algo así como los ortodoxos. Sí. Bueno, Juan es chileno también, ¿verdad? Sí. Debe ser Sí, amigo de Ross sí. Toll, tiene que ser ortodoxo. No. Más bien Soy de mente joven bien feminista. abierta. Sí. Por eso hago la pregunta. Muchas gracias, Luis Fernando, muchas gracias. Miguel. Sí, no, yo quería decir mi opinión, ¿no? Para mí son como formularios emitidos por el correo, pero son solo formularios a los cuales hay que agregarle los sellos. Los que vimos usados tenían los sellos adheridos. Es decir, que lo único que uno está comprando, si es que se vendía o si se regalaba, no lo sé, por eso preguntaba yo, es el papel. Acá, por ejemplo, en Argentina, modernamente el correo emite muchas tarjetas postales, por ejemplo. Y la tarjeta postal, así sola como la emite, no es un entero, vendría a ser un formulario de alguna manera, porque uno le tiene que pegar la estampilla. Distinto de las tarjetas postales que vienen con la indicia impresa. Entonces, para mí son solo formularios, pero me parece que son totalmente coleccionables porque los hace el correo. Y conociendo el correo peruano, yo estoy casi seguro que lo vendían, especialmente si había una tarifa preferencial, dirían, te vendo este papel, qué sé yo, a 50 centavos y en este papel solamente te permito que uses la tarifa especial. Así que tiene total sentido el hecho de que sea un formulario oficial. Ahora, esa es una interesante pregunta. Un formulario oficial para este tipo de uso y que va a recibir un beneficio de tarifa, ¿en qué categoría entra? ¿Es entero postal? ¿Es formular card? ¿Qué es? O todo lo que uno se imagine. Todas las Más o menos. En la próxima revista de la FIAP va a salir el artículo de los muchachos de enteros y algo se habla de los Fórmula Card.
Ok, habrá que esperar y leerlo, pero es interesante. Gracias. No hay nadie con la mano en alto, así que con eso se acabó la charla 399. Muchas gracias y camino a las 400 en una semana, creo, ¿no? Una cosa así. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Y el día de mañana...